Vamos a leer nuevamente desde el verso 8 hasta el 13, pero el énfasis que vamos a tener hoy es desde el verso 10. Dice la palabra de Dios así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por este tiempo que tenemos tan especial de estudiarla, y que tu palabra, Señor, examine, Señor, nuestros corazones. Que tu palabra escudriñe nuestros corazones y nosotros podamos decir amén a tu santa voluntad con nuestros labios y con nuestros hechos, con nuestras emociones, con nuestra actitud. Pido, Señor, que puedas bendecir este tiempo que meditamos en tu palabra. Señor, glorifícate a través de ella y que tu Espíritu Santo obre en el predicador por tu pura gracia y en cada uno de nosotros para obediencia y sujeción en gozo. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos. Estos días estaba con mis hijos pasando un poco de tiempo y en una de esas ocasiones estaba viendo con mi pequeña hija, Alexia, unos videos que estaban mostrando cuáles eran los juguetes más peligrosos para niños que fueron quitados del mercado. Y vaya grande sea mi sorpresa cuando me encontré que había un juguete que sacaron que era inspirado en programas de detectives, donde este juego de niños te enseñaba a colocar un polvito para que tú puedas detectar huellas en los objetos, ¿ya? Ahora, discúlpame, pero yo me teletransporto cuando tenía tal vez unos 9 años y yo hubiera querido tener este juguete. Nada más para ver las huellas de quienes puedo recolectar. Es un juguete muy emocionante. Ahora, ¿por qué quitaron este juguete del mercado? Resulta que ese polvito para poder detectar las huellas era tóxico. Era veneno. Y se reportaron muchas fatalidades. Así que tuvieron que quitarlo del mercado. Eso era algo muy importante. O sea, si vas a darle algo para que tu hijo pueda jugar, más vale que sea algo seguro. Si no, le puede causar mucho. Tenían que pasar pruebas de seguridad, que no las pasó y luego hubo problemas. ¿Qué tenemos en el texto? Verso 8, dice así la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben ser honestos, como te mencioné, tienen que tener peso. Sin doblez, no tienen que ser de doble boca, doble lengua, hablan una cosa y hablan otra cosa al mismo tiempo. No dados al mucho vino, no son aquellos que están con problemas de embriaguez o adicción al alcohol u otra cosa. No codiciosos de ganancias deshonestas, no van a aprovechar este cargo para poder estar obteniendo ganancias vergonzosas. Dice el verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Son personas que se sostienen del evangelio, donde van. Su servicio es también un medio a través del cual ellos predican un santo y un sano evangelio. Y dice el verso 10, estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos, los siervos, primero tienen que ser puestos a prueba. Tal vez esto tengo que aclarar, porque normalmente lo que sucede ahora con el pragmatismo es que cuando quieres motivar a alguien, lo pones al servicio. Te vas a dar cuenta que en muchos lugares hacen eso. Ven a alguien nuevito, hay que ponerlo a servir para que se anime, para que esté en un grupo. Más parece que es un anzuelo para introducirlo en una sociedad de amistad, que tenga amigos y así sea un gancho para que no se vaya. La palabra de Dios nos va a mostrar lo siguiente: el servicio es un privilegio. El servir a Dios es un privilegio, tanto que si alguien quiere servir como diácono, obviamente, recuerda la palabra diácono, el que está sirviendo a las mesas, el que es tan diligente que levanta polvo por su diligencia, alguien que está trabajando y nadie lo ve tal vez. Esta persona tiene que ser primero puesto a prueba antes de ejercer el diaconado.
Es un privilegio el poder estar sirviendo. Es algo que él ya tiene que estar haciendo antes de que se lo coloque como oficial. Y esto es algo muy importante, hermanos, como te dije, porque en otros lugares primero te ponen a servir, primero muy fácilmente te colocan al frente trabajando y después con el tiempo parece que quieren probarte y ese es un orden invertido. La palabra de Dios nos dice que primero tienen que ser puestos a prueba. Ahora, ¿qué significa ser puesto a prueba? No estamos hablando de un examen, estamos hablando de un tiempo de servicio sin tener todavía esa posición oficial. Va a requerir tiempo y relacionamiento. Esas dos cosas quisiera marcar. Tiempo porque alguien podría fingir durante una semana, ¿no? 2 semanas, pero un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, un año. Es algo mucho más difícil. Creo que los jóvenes cuando están casándose se dan cuenta. A mí me dijeron eso. Si un muchacho te está pretendiendo y te dice vamos a comer, vas a ver que cuando sale contigo come con cubiertos, usa la servilleta. Etiqueta total. Un año después, comiendo trancapecho, limpiándose con la polera, vas a su casa y su madre se sorprende. Mi hijo sabe usar cubiertos. ¡Wow! Puedes ocultar algo por un tiempo, pero el tiempo revela las cosas. Estas personas tienen que ser probadas primero y se requiere tiempo. Y número 2, se requiere el relacionamiento. Este trabajo de diácono, hermanos, no son solo cosas, son personas con las cuales se interactúa. Y la mayor cantidad de problemas vienen a través de las personas. Hace unos días atrás, ayer le comentaba al hermano Juan Carlos, no puedo revelar nombres, hermanos, esto va a salir por internet y posiblemente la persona que yo esté hablando va a ver, pero estaba pasando unos cursos y me acuerdo que me estaba costando relacionarme. Tenía un curso, tenía el docente y había muchos alumnos y había un alumno que era muy mayor. Y este alumno que era muy mayor, que estaba pasando conmigo la misma materia, recuerdo que hacían preguntas. Teníamos un tiempo de 1 hora con un docente experto en teología bíblica. Y este alumno tenía la tendencia de que cuando alguien preguntaba algo, yo te voy a responder, espérame. Y dentro de mí estaba, te quiero repetir, no era el docente, era el alumno que quería responder al otro alumno. Y yo estaba dentro de mí, en mi mente, diciendo, querido hermano, yo sé que usted tiene muchas canas, pero lo queremos escuchar al docente, no a usted. Suena duro. Ahora, no lo dije por si acaso, pero lo pensé. Y hermanos, hay una lucha que tengo yo con mi corazón. Ahora tengo que ver la buena intención. Tal vez este hermano que tiene muchas canas, que estaba haciendo, quería dar estas respuestas, tenía la intencionalidad de responder porque eran preguntas sencillas. Pero lo que yo también decía era genuino. Yo quiero escucharlo al docente, querido hermano. Pero hermanos, el relacionamiento va a sacar a flor muchas cosas de nuestro corazón. Aquellas personas que se creen pacientes estando en la iglesia trabajando con personas se dan cuenta que no son tan pacientes. Aquellas personas que creen que a través del tiempo ustedes van a hacer ciertas cosas, no lo son. Aquellos que decían yo tengo don de servicio se dan cuenta que no tienen don de servicio. Aquellos que pensaban que tienen don de misericordia trabajando con personas se dan cuenta que no tienen don de misericordia y es a través del servicio interactuando con personas. Estos diáconos tienen que ser puestos a prueba primero a través del tiempo y a través del servicio. Y es así como tú y yo también crecemos en esta santificación. El objetivo en el verso dice así: si son irreprensibles. Ya hablamos de lo que es ser irreprensible. No significa ser perfecto porque nadie lo hay. Pero se está viendo cualidades de la persona, características, cosas que lo caracterizan. Te puse el ejemplo de los niños, ¿no? Si tú quieres ver si sus hijos se someten a su padre, a este padre, no es porque un día resulta que le dijo a su hijo, Juan, quiero que vayas y me traigas algo del auto. Y su hijo le obedeció. ¡Oh! Mira, su hijo se somete. Pero el resto de la semana, su hijo le desobedece. De la misma manera podemos ver un ejemplo inverso. ¿Qué pasa si ese muchacho es obediente? Resulta que en su colegio están haciendo una fiesta, discoteca, medianoche, toda la noche, y su padre le dice, hijo, no vas a ir. Y su hijo dice, está bien, papi, no voy a ir. Quisiera, pero no voy a ir. Soy inconverso, papi, yo ni siquiera. Pero no voy a ir porque voy a obedecer a mi padre. ¡Wow!
Pero un día resulta que en la iglesia le viste desobedecer en un área. Eso no lo descalifica, porque lo que tú estás viendo es algo que realmente lo caracteriza. En su vida está caracterizada la vida de este candidato porque su hijo es un rebelde, o su vida está caracterizada porque su hijo es obediente y algunas veces como cualquier hijo desobedece. Ser irreprensible significa esto, que no hay nada donde le puedas meter en juicio y va a salir culpable. Así que hermanos, primero tienen que ser puestos a prueba, y a través del tiempo y a través del relacionamiento se va a estar manifestando quiénes son aquellos que van a ser los candidatos que realmente van a estar delante de Dios sirviendo. Quisiera que veamos una siguiente característica, hermanos. ¿Por qué es importante que nosotros veamos estas cualidades que tienen que ser probadas? Como te dije, es un privilegio, pero te cuento, ¿saben por qué también tienen que ser probados? Porque hay un peligro. Hay un privilegio, hermanos, en servir. Tenemos que nosotros tener estos requisitos y debemos cumplirlos. Hace un tiempo atrás estaba recordando que vinieron a dictarnos clases de canto, pero te estoy hablando hace unos 8 años fácilmente, unos 8 años. Y vino alguien que sabe muy bien y él estaba colocándoles para probarles quiénes iban a entrar al coro. Ahora, este buen maestro de música, por si acaso te doy algunas de sus, ¿qué diríamos? No cualidades, sino algo de su historial. Él no solamente toca piano, toca guitarra, canta, ha sido maestro de piano, ha compuesto discos que han salido publicados, así que como era un amigo mío le dije, ayúdame con el coro a seleccionar. Y él los puso a todos y empezó a ver do, do, do con su piano, po, 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 y les hacía escuchar. Y llegó a uno, que no te voy a decir su nombre, le voy a llamar Alejandro por mi amigo Alejandro, pero no es Alejandro. No fue Alejandro, pero le dijo, a ver, di, chun, 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 y tocó do, do, do. Ok, tú no sirves para el coro, puedes irte. La verdad que a mí me dolió. Yo no fui, pero a ver, di do, do. Sí, no sirves para cantar, fuera. Fue tan honesto, tan claro y fue muy celoso. Ok, vamos a cantar. Y hay algunos que sí tienen el don y el talento de cantar, otros no. Así que fue muy de frente, yo hubiera puesto un poquito más de cariño, pero estaba bien. El servir es un privilegio, hermanos. Es un gran privilegio. No está la iglesia limosneando siervos, Cristo tampoco. Cuando tienes en el mayor momento de tragedia, que podríamos decir, y está corriendo en peligro toda la nación judía, Mardoqueo manda a hablar a la reina Esther para que interceda al rey. Y la reina Esther al principio dice, pero no puedo ir, nadie puede ir, no me han llamado y en este mes que viene no estoy llamada. Y pareciera que al inicio Esther dice, no voy a poder. Y Mardoqueo, ¿saben lo que le dice? Tal vez Dios te puso para eso, hazlo. Y si no lo haces, no te vas a salvar, tal vez tú también mueras. ¿Y sabes qué? Si la salvación no viene a través de ti, Dios va a levantar a otra persona. A la misma reina le dijo eso. Eres importante, yo creo que Dios te ha puesto con ese propósito, pero si no lo haces, señora reina, ok, Dios va a traer salvación de otro lado. Si no lo haces tú, otro lo hará. Es un gran privilegio servir. Así que los animo a que puedan orar, clamar y que sean admitidos no por el pastor, sino por Dios para un servicio en integridad desde sus casas, con amor, con cariño y con mucha pasión. Segundo es porque hay mucho peligro, por eso son probados. Cuando yo era niño hacía algo que no les recomiendo a nadie, que era travesuras. Tomaba un petardo pequeño, de los pequeños, no de los grandes, de los pequeños, y lo encendía y lo agarraba de un extremo y lo hacía explotar y no me lastimaba la mano. Esas eran las travesuras que hacíamos. Ya sabes por qué me castigaban tanto, ¿no? Se puede, porque lo tomas de un extremo, explota en la parte externa. Pero si yo agarraba ese mismo petardo, lo encendía y lo ponía dentro de mi mano y hacía un puño, ¿qué crees que iba a pasar? Hospital, pastor. ¿Saben qué, hermanos? Hay un daño más grande que se realiza porque está dentro. Si tú permites servir a alguien en una posición que no debería estar, ¿sabes qué va a causar? Más daño. Hay más peligro.
Es por eso que la palabra de Dios nos pide todos estos requisitos. Avancemos, hermanos. Verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí, hermanos, voy a hacer un énfasis diferente. Voy a hablar con respecto a que no está hablando de diaconisas, está hablando de las esposas de los diáconos. ¿Ok? Dice la palabra griega gunaikos. Eso es, las gunaikos. ¿Cómo traduces gunaikos? ¿Como mujeres o como esposas? Y en el griego se puede traducir de ambas maneras. ¿Cómo lo determinas? Por el contexto. ¿Qué es lo que dice el contexto? Requisitos de los diáconos. No está la palabra diácono en su versión femenina. No hay ahí un sustantivo femenino diaconisa. No hay en el texto. En este texto no lo está, en el contexto. Dice, las gunaikos asimismo deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el verso 12, ¿qué dice? Los diáconos. ¿Sigue hablando de los diáconos en masculino, sí o no? En el verso 8, los diáconos. En el verso 12, los diáconos. Así que si tienes aquí diáconos masculino aquí y diáconos masculino acá, y en el medio tienes la palabra gunaikos, ¿qué es lo más lógico? Tratemos de pensar. ¿Crees que Pablo ha hecho una disrupción? Voy a hablar de los diáconos, de las diaconisas y luego otra vez de los diáconos. Tal vez me hubiera gustado con ustedes ver un poco de matemáticas el día de hoy y colocar en una pizarra cómo se realiza el orden de una solución de una ecuación cuando tienes paréntesis. ¿Qué es lo que respondes primero? Bueno, pastor, primero terminamos los paréntesis y vamos hasta ver todo. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Diáconos, diáconos, sustantivo masculino, sustantivo masculino. Y tienes gunaikos. ¿Serán diaconisas? ¿Por qué no ha dicho diaconisas? ¿Serán esposas? A ver, veamos qué dice el verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola. Gunaikos también está ahí. El siguiente uso de la palabra gunaikos es para hablar de las esposas de los diáconos. Así que, hermanos, la convicción que tenemos nosotros es de que son diáconos varones. Pero también quisiera decirte algo. Pastor, entiendo, ya, ok. La palabra gunaikos puede ser traducido como mujeres o como esposas. Ahora, no creo que sea diaconisas porque no está la palabra diaconisa, ok. En versión femenina, acá en el griego no hay. Ahora entiendo también que el siguiente uso de gunaikos es para las esposas de los diáconos. Ya, está bien. Amén. Pero ahora entonces, ¿qué vamos a ver? Hace un tiempo atrás, cuando este hombre estaba todo jovencito, con el deseo de casarse, se fue de viaje hasta Puerto Rico porque mi esposa estaba estudiando allí. En ese tiempo ella no era mi esposa, era mi novia todavía, así que fui para allá para que sepan que tiene novio, pues, ¿no? Hacer acto de presencia, no soy muy celoso. Desconfío del resto, ella una buena mujer, pero fui a decir, ok, aquí está el novio. Y hablando con su pastor, recuerdo algo. Su pastor me dijo algo muy curioso. Me dijo, Ángel, ¿sabías que sucede algo muy curioso aquí en Puerto Rico, en estas islas? Me dijo, hay un evento que es de la naturaleza. ¿Ves allá? Me mostró como unas nubes un poco más oscuras. Y me dijo, esto sucede de vez en cuando. Hay un viento especial que viene y trae polvo desde el desierto del Sahara hasta Puerto Rico. Y yo dije, wow, trae polvo desde el desierto del Sahara hasta Puerto Rico. Y yo decía, este pastor me la está charlando. Así que tuve que buscar en internet. Y es cierto. ¿Qué pasa cuando tú vas a las playas de Puerto Rico y tomas quizá una muestra de polvo y lo colocas en un microscopio y dices, mira, si veo este microscopio, este polvo es polvo del Sahara? Como conclusión, esta muestra fue tomada del desierto. ¿Estarías en lo correcto o equivocado? Te repito, vas a la playa de Puerto Rico y tomas una muestra de polvo, la pones justo en el microscopio, haces tu análisis de esa muestra de polvo y dices, este polvo es del desierto del Sahara. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, llegó.
Como conclusión, esta muestra fue tomada de un desierto. No, pastor, no. La muestra fue tomada en la playa, no en el desierto. Ha habido un evento que lo ha llevado ahí. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Tienes que hacer un análisis microscópico, pero también un análisis macro. Fue tomado en una playa, no en el desierto. Pero ¿cómo llegó este polvo del desierto aquí? Y haces un mejor análisis. Lo que te estoy tratando de ilustrar es la teología bíblica. Teología bíblica hace referencia a un análisis macro, donde ves toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, toda la narrativa, todo el panorama. El análisis micro es ver las palabras griegas, hebreas, conjugaciones, la morfología. Y tienes que usar ambas herramientas. El tema del ministerio de la mujer, hermanos, en toda la Biblia, ahora ayúdenme, fuera de que veamos la palabra gunaikos, el contexto, la palabra, el sustantivo, amén. Pero a ver, veamos el contexto macro. Díganme ustedes, hermanos, no es mi diseño. Cuando Dios creó en el libro de Génesis, ¿a quién creó primero? No por ser superior, pero hay un orden. Y luego creó a la mujer como su ayuda idónea. Amén. Después de eso, continuamos avanzando. ¿Y qué vemos? Cuando tenía que rescatar a la humanidad de que haya la extinción total en el diluvio, Dios llamó a Noé. Se salvó Noé, su esposa, 3 hijos suyos y las 3 esposas de cada de sus hijos. En total, esas 8 personas. Pero fue otro varón. ¿Te das cuenta cómo Dios está obrando? Y después, cuando tuvo que salvar a su pueblo, más adelante y hacer promesas, fue a Abraham. Y después avanzas más adelante y es Moisés. Y después avanzas y es Josué. Y después avanzas y es David. Y después avanzas y nace Jesús como varón. Y después Jesús tiene ¿cuántos apóstoles? ¿Y son todos? Hay un liderazgo masculino establecido por Dios. No me culpes a mí, enojate con él y cambia y arrepentite, porque es él el que ha establecido ese orden. Aparte de eso, tenemos este libro que es la santa palabra de Dios. Amén. 66 libros. Aproximadamente 40 autores varones. Hechos 6 hemos hablado de los primeros diáconos, ¿te acuerdas? De esos 7 diáconos, ¿cuántos eran varones? Los 7. Y era un problema relacionado con las viudas, con mujeres. Y eran 7 varones. Si tú ves, querido hermano y hermana, el orden, cómo Dios ha dispuesto las cosas, este es el orden macro. No hay dónde huir. Lo que nos queda es decir, amén. Y si hubiera por si acaso alguien en su corazón con esa inconformidad de decir, pero ¿por qué no puede ser una mujer? Te comento algo. Nada más en el ejemplo de los 7 diáconos. Eran 7. Había en esa iglesia, voy a tratar de no decir 5,000 o 3,000. Vamos a rebajar, que sean 2,000. De 2,000 personas, ¿cuántos estaban como oficiales diáconos, hermanos? 7. ¿Y el resto? Por más de que sean varones, ¿fueron diáconos? ¿500 diáconos? Solo eran 7. Y el resto, ¿tú crees que estaban amargados y frustrados? Quiero tener la posición, si no me muero. ¿Eso dijeron como Jonás? No. Estas posiciones, hermanos, van a estar ahí reservadas por Dios para los varones y puedan estar ejerciendo. Las mujeres, hermanos, como estamos viendo en el texto, no son menos. Es más, son tan importantes que aquí para los diáconos se menciona a sus esposas, porque como estos diáconos están vinculados en el ministerio servicio, necesitan estas mujeres como colaboradoras. Van a estar saliendo a visitar, apoyar y muchas veces no van a estar en casa y sus esposas están colaborando en la casa y fuera de la casa. Sus esposas están muy vinculadas en este servicio. Si alguien te quiere hacer creer que las mujeres son menos, estás totalmente equivocado. Segunda a Timoteo, vamos brevemente. O sea, para que vean en el mismo contexto, Pablo hablando a Timoteo, vamos brevemente. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Segunda de Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios en el verso 5. Pablo hablándole a Timoteo, le dice a Timoteo así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, la fe que hay en ti no es fingida, ha sido probada, es una fe genuina. ¿Pero qué dice la palabra? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. ¿Viste la influencia de su madre y de su abuela? Este varón Timoteo, que ahora está delegado por Pablo para ir a la iglesia de Éfeso y poner en orden la iglesia. Este varón con semejante autoridad. Uno dice, ¿y cómo se crea un varón con semejante autoridad? La mano derecha de Pablo, el hijo espiritual de Pablo. ¿Cómo se forman Timoteos, pastor? Con madres y con abuelas, con mujeres que son influencia. Timoteo tenía padre, por si acaso, griego. Su madre era judía y su madre fue buena influencia. Que Satanás ni tu carne te hagan creer que una mujer no tiene valor, porque es mentira. Y Satanás se contradice porque utiliza mujeres para hacer caer a grandes hombres. Sabe el valor que tienen. Y no solamente aquí, avancemos un poco más, segunda Timoteo, y vamos un poquito más adelante, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Segunda Timoteo capítulo 3, en el verso 15. A Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde pequeño, ¿qué sabe? Las sagradas. ¿Quién le enseñó? Si te dije que su papá era griego. ¿Su papá griego le enseñó las santas escrituras? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Las mujeres pueden enseñar? Si no soy pastora, pastor, no voy a enseñar. ¿Qué está haciendo esta mujer? No es pastora, hermano. No hay pastoras. Está enseñando a su hijo. ¿Y qué tal? ¿Está perdiendo su tiempo? Una gran mujer que enseñó a su hijo. Pablo fue educado por Gamaliel. No había mejor docente que él. Timoteo fue educado teológicamente en su infancia por su misma madre y su abuela. Así que sí, hermano, a través también de toda la teología bíblica ves la gran importancia que tiene la mujer, no en ese cargo oficial, pero sí detrás de cada cargo. Después con Adán, también. Con Noé, también. Con Moisés, también. Con Abraham, también. Y sucesivamente, hermanos. Dios está revelando esto. Así que, hermanos, hablando de las esposas, volviendo a 1 Timoteo, no vamos a profundizar mucho, solamente mencionarte algunas cosas. Dice que tienen que ser honestas, o sea, tienen que tener, es este mismo adjetivo, peso, reverencia. Cuando llega, esas personas ya muestran su seriedad y peso que tienen. Segundo, esto es algo muy llamativo, dice, sean honestas, y ¿sabe lo que dice de estas esposas? No calumniadoras. La palabra griega es muy interesante. Estos son momentos que extraño tener mi pizarra para que impacte un poco mejor. La palabra no calumniadora significa no diabolos. La misma palabra que se usa para el diablo, el calumniador, el acusador, no diabolos. Eso es lo que está diciendo. Y mucho cuidado, porque estas mujeres están en una parte tan íntima del servicio y consejería, no tienen que andar de chismosas y acusadoras, sino sobrias. Ahí está hablando que no estén intoxicadas, fieles en todo lo que se les da, en sus casas, con sus maridos, con el servicio en la iglesia, fieles en todo. Siguiente cualidad, verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Antes de que terminemos, hermano, son dos cualidades más. Dice que sean maridos de una sola mujer. Esto está hablando de que no haya esa poligamia que en algunos casos había, donde una persona tenía 2 o 3 mujeres al mismo tiempo. Eso es prohibido. Segundo, también esto implica a aquellos que se han divorciado de manera mala,
¿Cómo divorciados de manera mala, pastor? ¿Acaso todos los divorcios son malos? ¿Hay divorcios malos y buenos? A ver, explíquenos. Vámonos a Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5 así. Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Estamos hablando del adulterio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por si acaso no es una interpretación literal, está hablando de la severidad que tienes que tener para erradicar y hacer morir lo terrenal en ti. Y ahora vamos, después de ese contexto de ser tan severo, espero que recuerdes bien eso, severo con erradicar lo pecaminoso, verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer o se divorcie de su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser, allí la excepción, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La postura que estamos manteniendo es esta. La única cláusula, como dice aquí la Escritura, para que haya un divorcio y tú quedes inocente, es que tu esposa te haya sido infiel de manera probada, se ha traído a la iglesia, se ha aceptado, se ha verificado y tú quieres divorciarte, tú quedas libre. Eres la víctima inocente, puedes volver a casarte. Lo mismo con el otro bando. Si la mujer ve que su esposo ha sido infiel, lo declara, se prueba y ella dice, fui infiel, me voy a separar, amén, puede ser, le vamos a apoyar con todo lo que se pueda. Aparte de eso, hermanos, no. Problemas económicos, no es lícito. Problemas de carácter, no es lícito. Mi esposa es una bruja. Mi esposo es un tirano. Hay casos que son muy especiales que hay que traer a la iglesia, obviamente. Si un marido es violento, si un hombre te golpea o viceversa, hay que hablar. Incluso tal vez hasta hay que denunciar a las autoridades. No hay problema. Estamos para apoyarte. Pero ¿de qué está hablando? Ahora vamos una vez más a Timoteo. Tienen que ser maridos de una sola mujer. Van a ser ejemplos de la grey. No puede haber acá alguien que esté de pastor o de diácono divorciados. No de manera justificada, ¿no? Como hemos visto y ahora. Si han tenido cualquier otro divorcio, hermanos, estos son temas importantes. ¿Alguna vez preguntaron, pastor, y si eso fue antes de conocer a Cristo? Está bien, podríamos entender. Antes de conocer a Cristo no se toma en cuenta, vamos a tomar en cuenta desde que conoció a Cristo y el Señor. Amén, lo hacemos así. Pero tenemos que ser, hermanos, muy cuidadosos y tenemos que tener un alto, te repito, alto nuestra manera de medir. Estas calificaciones tenemos que tenerlas en alto. No son cosas que tenemos que buscar excepciones a diestra y siniestra. No son cosas así. Te voy a decir algo, tal vez, te voy a usar la fábula que usaron. ¿Qué pasa si alguien se convierte y después de que se convierte resulta que engaña a su esposa, se divorcia de su esposa, pide perdón, se arrepiente, continúa en la iglesia, ya restaurado? Pasan, pastor, 20 años que está fiel en la iglesia y en esos 20 años, en los últimos 5, se volvió a casar y es fiel y pasaron más años y ahora, aunque de creyente en sus primeros años engañó y obviamente adulteró, pero ya han pasado casi 30 años como hombre fiel y casado, ¿puede ser considerado? He ahí la fábula. Y el debate, donde algunos dicen, sí, se puede. El tiempo ha demostrado que ahora él cumple esta cualidad. Y el otro grupo que dice, no lo cumple. Ya no lo cumple. Perdió esa oportunidad porque el creyente ya fue infiel. No es marido de una sola mujer. Ahora, yo estoy desde la postura más bíblica, que creo, hermanos, debe cumplirse esto.
Si de creyente cometió esa falta y ya no es marido de una sola mujer, lo descalifica, hermanos. No hay más. Argumentos, aparte de esto que es muy explícito para mí, puedes ver el tema de lo que es el sacerdocio. Había cosas que descalificaban del sacerdocio y no podían reobtenerse. Punto. Pero quisiera tal vez ilustrarte algo. Quiero que busques tal vez en tu casa, en Estados Unidos, jefes de policía. ¿Cuáles son los requisitos para entrar como jefe de policía? ¿Será que un narcotraficante puede entrar como jefe de policía? Un ex narcotraficante, ¿qué te parece? Alguien que fue descubierto haciendo las peores cosas, fue descubierto, enjuiciado, encarcelado, pasó sus 15 años en la cárcel, salió, estudió leyes y ahora dice, yo ya pagué mi condena, estudié leyes, estudié todo, quiero ser jefe de policía. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Te digo algo? No hay caso tal. No hay. Hay un historial que van a verificar de todo lo que pasó antes y van a ver que él fue apresado por 10 años por narcotraficante. No puede ser jefe de policía. Lo siento. Tal vez trabaje en la policía en cierta área como arrepentido, informante, pero jefe de policía, descalificado. ¿Y será que el mundo, hermanos, es más sabio que la iglesia? Hay cosas, hermanos, que descalifican. Pero no quisiera que pierdan la esperanza, porque sé y quisiera hablar con misericordia. Si hubiera algún caso así en la iglesia, que más que seguro lo hay, no es de que ahora, una vez más, se acabó mi vida, no puedo ser diácono, no puedo ser pastor. Como te dije, en una iglesia de 200 personas, 400 personas, que tenga 5, 7, 10 pastores, ¿cuánto porcentaje de gente no son ni pastores ni diáconos? ¿Se acabó su vida? No. Si hay arrepentimiento, por más de que hayas tenido una vida terrible, hay restauración y servicio en la iglesia. No podrás servir como pastor y diácono, pero no se acaba tu vida. A no ser que Satanás haya puesto orgullo en tu corazón y estés como Satanás viendo el trono de Dios y queriendo esa posición, que sería lo más ridículo. Los que están sirviendo en la iglesia, te voy a decir algo, sean pastores o diáconos, van a tener una cualidad que es la que yo busco en los candidatos también. Que si un día no están, no se mueren. Que si un día no estoy yo como pastor, yo voy a estar ahí sentado con ustedes, alabando, amando a mi pastor. Amén, pastor. No es de que si no soy pastor me muero, me desespero, voy a ir al frente a abrir mi iglesia. No. Si un diácono deja de ser diácono, se sienta y sigue sirviendo, como el resto, con pasión, con amor. Y eso es lo que estamos buscando, hermanos. Si alguien tiene algún trasfondo que lo descalifica para este oficio, para esta posición oficial, no se acabó tu vida. Hay mucho en lo cual tú puedes servir al Señor con amor y Dios puede obrar a través de ti. A través de esos vasos que muchos pueden despreciar, Dios se glorifica. Y último requisito, hermanos, dice la palabra de Dios, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Volvemos a ver el tema de su hogar, ya que si vamos a guiarlos a que administren la iglesia, tenemos que ver en lo poco. ¿Realmente son fieles en su hogar? ¿Son fieles en su casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿En sujeción? ¿No en sujeción? Obviamente los diáconos y los pastores, cuando tenemos hijos, no nacen de la matriz bendita de la madre creyentes, ¿verdad? ¿Cómo nacen nuestros hijos? Incrédulos, en Adán, muertos en delitos y pecados. Así como tú y yo, supongo que vamos con nuestros hijos y decimos, Señor, ten misericordia de ellos. Durmiendo en medio de la noche, arrodillados, Señor, ten misericordia de mi hijo. Sálvalo, cambia su corazón. Lo ves ahí todo tan tierno y tan amoroso, y ese hombre puede convertirse en un violador, un asesino, un hombre por fuera muy bien vestido y perverso en su corazón. Porque esa es su naturaleza, Señor, cámbialo, ten misericordia de él. Pero hermanos, tenemos que ver su hogar. Si están guiando ese su hogar en piedad y en sujeción mientras viven en su casa. Una vez que ellos salen, no puedes juzgarle.
Si su hijo es un criminal, está fuera de la casa, no puedes hacer más. No lo descalifica. Pero si está dentro de la casa, haciendo mención de sustento, abrigo, mantenimiento, debe obedecer. Solamente recuerda, ¿es esto algo que practicamos con nuestros hijos? O sea, los jóvenes tienen esta lucha donde quieren ser más independientes y decir, papi, quiero vestirme como yo quiero, ¿verdad? Crecen y hacen eso. Pero resulta que todavía son dependientes. Quiero vestirme como yo quiero. ¿Me das plata para que me compre ropa? Y ahí es, hijito, un momento. Si yo te voy a dar la plata para que te vistas, medio que puedo decir algo, ¿no? No medio, sino que estás bajo mi techo, yo decido. Hasta cierto punto podemos dar libertad, pero tienen que someterse. En el momento que salen de la casa, es otro tema. Pero tenemos que ver sus hogares de los diáconos y de los pastores que una vez más estén siendo bien administrados. Queridos hermanos y hermanas, estas son las cualidades que se han estado viendo y que tenemos que verlas también con misericordia. No quiero dos extremos que te voy a mencionar. Hay un extremo donde los hermanos se hacen de la vista gorda, como a los ciegos, y sus autoridades, sus casas están de cabeza, patas arriba. Sus hijos están viviendo como el mismo diablo. Un día sirven, otro día en la discoteca, un día se emborracha. Es un desastre y ustedes los toleran. No está bien. No está bien. No glorifica a Dios. Es la casa de Dios. Tienen que ser reprendidos. Se tiene que hablar. Conducto regular, háblale a otro pastor, háblale a los diáconos, dile personalmente como a padre, estoy viendo un desorden en su familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo orar por usted? Tiene que haber esa observación, pero también no quiero que caigan en el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es ser demasiado críticos y poner a la familia del pastor y los diáconos o de los pastores en una lupa, donde todo es cuestión de crítica. Todo, absolutamente todo. Piensan que los hijos de los pastores nacen, como te dije, creyentes. Tal vez ni son creyentes. Cuestión de que tú puedas observar de manera crítica, que está bien, pero no caigas en el extremo fariseico donde tú pienses que cualquier cosa ya lo descalifica. Tampoco eso es cierto. Son hijos normales. Cometen faltas, desobedecen, nos hacen molestar, los castigamos, los reprendemos, los disciplinamos. Pero tenemos que cuidar. Todo esto es porque es la casa de Dios. Este no es el orden mío, es la casa de Dios. Y termina el mensaje así de Pablo. Porque los que ejerzan bien el diaconado, aquí es muy curioso el uso de las palabras, pero los que estén ejerciendo bien el diaconado, ¿qué van a ganar? Ganan para sí un grado honroso, una posición, sí, habla de posición, un escalón, están ganando un lugar, dice, un grado muy honroso de mucho peso. Aquí está hablando de que la posición en la cual van a obtener los va a poner en una posición para hacer más grandes cosas también. O sea, el estar como diácono les va a permitir hacer cosas que tal vez no hacían antes. Imagínate como diácono un día. Tú estás sirviendo, ni estás como diácono todavía, vamos a imaginarnos eso. Ves necesidad en una hermana, dices, la hermana necesita algo. Ok. Voy a hablar en mi casa, creo que tenemos todavía unas libritas de arroz. Le voy a llevar en la semana. Y le llevas. Que Dios bendiga tu alma, tu vida. Vas, le visitas, le das el arroz, le predicas el evangelio, le hablas, la persona se va con la barriga llena y el corazón lleno y tú estás feliz. Y así continúas con tu libra de arroz. Amén. Y un día Dios ordena y te coloca como diácono. Y ahora tú miras y dices, muy bien, veo 40 personas que necesitan diferentes cosas. Pastor, necesito estos recursos, quiero ir al mercado, voy a hacer esto. Tu alcance, el grado honroso, la posición, el escalón que ahora tienes, es un lugar en el cual puedes hacer más cosas para el Señor. Que Dios te puso allí. Es un privilegio. Por si acaso, Esteban, que estuvo sirviendo a las mesas a las viudas, fue también el primer mártir.
ese escalón de servicio, de estar expuesto delante de todos, lo llevó también al martirio, a que él pueda estar predicando. Y Dios te va a colocar de esa manera, porque la siguiente ganancia está vinculada, dice así la palabra de Dios, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La otra manera de traducir mucha confianza es y mucho denuedo en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué ganas? Denuedo. Esa confianza de exposición en la fe. Como Esteban una vez más. Sirviendo en las mesas, predicando con todo denuedo la palabra de Dios, de tal manera que los fariseos al terminar de escuchar su exposición crujían sus dientes. Y él exponía, y su rostro, dice, era como el rostro de un ángel. La palabra de Dios, hermanos, va a estar obrando con estas recompensas para aquellos que son hallados fieles. Tienen una posición en la cual pueden hacer muchas cosas buenas. Si escogemos mal a nuestros líderes, muchas cosas malas y mucho daño en esa posición. Si las escogemos bien o los escogemos bien, van a estar en una posición para hacer mucho bien. Y segundo, van a ganar de nuevo. Confianza en la fe. ¿Sabes incluso cómo podría tratar de explicarte esto? Cuando tú visitas a las personas, los ves semanalmente, conversas con ellos semanalmente. Sabes luchas, problemas y dificultades reales, no del libro, sino con las personas. Y cuando tú expones la palabra de Dios, puedes ser más asertivo, con toda confianza. Sabes dónde está yendo la palabra de Dios, porque estás con tu cabeza y tus rodillas en la palabra y tus manos y tus pies también están corriendo a las casas de las personas para servir. Son ambas cosas. No es que los diáconos se convierten necesariamente en pastores, pero en algunos casos sí. A través de la historia de la iglesia, más bien en los primeros siglos, era así. Los diáconos se convertían muchas veces en obispos. Eso sucedió con Atanasio. Pero no es una fórmula que está aquí en la Biblia, por si acaso. Cuando estaba Moisés guiando al pueblo en el desierto y luego tenía que morir, ¿quién se quedó a cargo? Josué, el que estaba segundo al mando, el que estaba apoyando, siempre sirviendo en todo lo que podía a Moisés. Pero hay posibilidades muy altas, donde tú ves personas que están sirviendo que luego pasan a ser pastores.